primer grupo no le dio hierro, al segundo grupo le dio hierro oral, al tercero le dio un bolo de hierro intravenoso y al cuarto grupo le dio la dosis total de deficiencia o calculada de forma intravenosa. Y entonces vemos, en negro están, en la columna negra son los que no respondieron y en la columna gris los que sí. Y si se fijan, los pacientes que recibieron hierro aparte de los agentes estimulantes de eritropoyesis tuvieron una respuesta mucho mejor. La preparación de hierro intravenoso que decidan utilizar, se han hecho estudios comparativos y todas funcionan de igual forma. Y bueno, ahora se están investigando nuevos tratamientos como esta molécula que es un anticuerpo monoclonal contra hepcidina, que se está estudiando en cáncer, en pacientes con anemia y cáncer, y hasta ahora pues es un estudio fase 1 en donde se vio que es bien tolerado y logra adecuada movilización de hierro. Sin embargo, pues hay que esperar los siguientes estudios. Entonces, bueno, la anemia relacionada con el cáncer es un problema real de salud, se tiene que atender y debemos prestarle más atención. Impacta en la calidad de vida, en la energía y en la fatiga de los pacientes. Una vez detectada, se debe de documentar la causa y una vez documentada la causa, pues dar el tratamiento adecuado. Si no se trata, también puede tener un impacto en la supervivencia y hasta ahora los tratamientos que tenemos disponibles para anemia relacionada al cáncer es con transfusión, con agentes estimulantes de eritropoyesis o con hierro. Muchas gracias. Ahora va a hablar la doctora María Paula Hernández con el tema de trastornos hematológicos en los pacientes sistémicos. Ella es hematóloga del Hospital General número 1, Carlos MacGregor Sánchez Navarro y el Ángeles Metropolitano en la Ciudad de México. Realizó la especialidad de hematología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experta en diagnóstico y tratamiento de anemia, enfermedad de von Willebrand, hemofilias, linfomas y mieloma múltiple. Y ha participado en la elaboración de varias guías de práctica clínica y a nivel nacional. Los dejo con ella. Buenas tardes. Muchas gracias a la mesa directiva por su amable invitación a participar en este simposio. Todos los hematólogos vemos consulta general, por ejemplo, en los hospitales a nivel público, pues siempre se nos presentan y también son motivo de muchas interconsultas. Entonces es algo con lo que nosotros estamos realmente familiarizados y que a veces ni siquiera son de la total competencia del hematólogo, pero muchas veces nosotros somos los encargados de llegar al diagnóstico final y aparte de dar el manejo a este tipo de pacientes. No sé si hay reumatólogos por aquí en la sesión, pero muchos de estos padecimientos se ven en personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y desafortunadamente a veces el reumatólogo, es una crítica constructiva, ofrecen los tratamientos, pero tienen citas muy prolongadas para los pacientes y cuando se complican, pues quien termina abordando el cuadro y dándole la solución, pues va a ser el hematólogo, ¿no? Entonces, estas manifestaciones hematológicas en enfermedades sistémicas, vamos a ver que hay varias presentaciones, que podemos encontrar diferentes mecanismos involucrados y como podemos ver es la afectación del sistema hematológico en diversas entidades sistémicas. Dentro de los mecanismos involucrados puede existir esta alteración debido a supresión de la médula ósea. Puede también existir estimulación de la médula ósea que nos genere algún trastorno hematológico, o bien puede haber incremento en el secuestro o incremento en la destrucción celular y es lo que finalmente nos va a dar los datos clínicos de este tipo de pacientes. El origen es diverso, como vamos a ver. Las enfermedades autoinmunes yo creo que son las entidades que han sido más estudiadas, pero se pueden presentar en muchos otros trastornos, en situaciones infecciosas como causas paraneoplásicas, en varios. Son de presentación muy frecuente, yo creo que es más frecuente de lo que a lo mejor nosotros nos imaginamos y repito, quienes están viendo pacientes de hematología general, pues se presenta frecuentemente esta alteración. Muchas de estas situaciones que presentan los pacientes son partes de criterios diagnósticos dentro de sus mismas
entidades regulatorias, por ejemplo, la Sociedad de Artritis Reumatoide o todos los reumatólogos, pues tienen bien perfilado que algunas de las alteraciones que presentan los pacientes son necesarias para poder hacer el criterio de ciertas entidades. ¿Qué es lo que vemos una vez que se presentan estas enfermedades? Bueno, puede haber citopenias de ellas. Efectivamente, como la doctora acaba de mencionar, la anemia es la presentación más común o el cuadro más común que presentan los pacientes. También podemos observar trombocitopenia, leucopenia o bien visitopenias o incluso pancitopenias. Como estimulación de la médula ósea, en algunas situaciones vamos a poder ver poliglobulia, incremento de plaquetas en leucocitos, pero también en algunas entidades sistémicas el paciente va a poder presentar linfadenopatías o bien visceromegalias. Aquí les puse la clasificación para el lupus, en la cual se requieren 4 criterios, por lo menos uno clínico y uno inmunológico, y si ustedes pueden ver, la anemia hemolítica, la leucopenia con linfopenia, trombocitopenia o incluso la presencia de un CUMS directo positivo, pues están dentro de los criterios diagnósticos de este tipo de entidades. Ahora, dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas, bueno, este tipo de citopenias se presentan de manera frecuente y en ocasiones son cuadros tan graves que el paciente va a tener o simular inclusive una neoplasia hematológica. Podemos observar casos tan graves que simulen una leucemia en la cual el paciente llega infectado, llega con fiebre, llega sangrando porque tiene una trombocitopenia muy severa y sin embargo una vez que se realizan los estudios pertinentes pues lo que observamos es que no se trata de un trastorno maligno sino más bien relacionado con la misma enfermedad o con la farmacología que se le administró al paciente. Ahorita vamos a observar que las causas son variados. Y también una situación importante es que los tratamientos que se le brinda a este tipo de pacientes, pues desafortunadamente en algunas ocasiones van a tener un beneficio y van a lograr que el paciente mejore su cuadro de anemia, que mejore la leucopenia, pero en otros casos también puede ser contraproducente y generar mayor citopenia en algunas situaciones. La mayor parte de los pacientes estudiados con enfermedades autoinmunes sistémicas, pues son pacientes con lupus, es el gran grupo que se ha estudiado para determinar este tipo de entidades, pero muchas otras enfermedades autoinmunes que no son lupus se pueden extrapolar con los mismos hallazgos que tenemos. Aquí podemos observar cómo la anemia es la presentación más común en estas enfermedades. La leucopenia y la linfopenia seguiría en frecuencia, es menos común observar neutropenia y trombocitopenia, pero si ustedes se observan, pues casi 45% de los pacientes pueden tener combinación de estos cuadros. Ahora, la mayoría dentro de la patogenia de estas citopenias en enfermedades autoinmunes, la mayoría de los casos se deben a origen inmunológico. Y aquí lo que se ha observado es una destrucción periférica de las células por la presencia de anticuerpos que se van a pegar, a adherir a esas células circulantes, pero también se pueden adherir a precursores celulares a nivel de la hematopoiesis. También pueden generarse anticuerpos que vayan dirigidos contra factores de crecimiento y también anticuerpos contra incluso receptores de esos factores de crecimiento que están presentes a nivel de la hematopoiesis. De modo que la alteración no solamente es periférica, sino que viene desde etapas muy iniciales de la maduración de las células, con lo cual se detiene completamente esta producción. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos en la linfopenia? Bueno, lo que se ha observado es la presencia de anticuerpos linfocitotóxicos en un alto porcentaje de pacientes, 30-90% de los casos, como la causa principal del origen de esta linfopenia. Otra situación que pueden expresar los pacientes es que tienen déficit de moléculas o antígenos de superficie como CD55 y 59 y con ello hay una alteración en la regulación del complemento, lo que hace a ese linfocito más sensible a ser degradado por complemento. Entonces ya hay dos mecanismos involucrados.
Otra también sería la producción endógena de interferón de tipo 1 y de tipo alfa, y todas esas citocinas proinflamatorias pues a nivel de la hematopoiesis son conocidas como mediadores negativos que van a de alguna manera inhibir la hematopoiesis o apagar y encender genes, que es lo que nos permite que las células se sigan produciendo. En relación a la neutropenia, lo que más se ha observado como causa de esta es la presencia de anticuerpos antineutrófilo, pero como pueden observar también, esta presentación de anticuerpos va hasta las etapas iniciales de la granulopoiesis, como sería anticuerpos antiprecursores mieloide contra los factores estimulantes de colonias, o bien también existe en este tipo de células resistencia de los granulocitos a estos factores, y eso también se ha observado que tiene un mecanismo inmunológico con la presencia de anticuerpos, de igual manera. También, por ejemplo, se observa que hay una mayor apoptosis de neutrófilos, de igual manera relacionada con todas esas moléculas inflamatorias reguladoras negativas de la hematopoiesis. En cuanto a la trombocitopenia, pues la mayor origen de ella es por destrucción periférica, por la presencia de anticuerpos antiplaquetas. También puede haber la presencia de anticuerpos antifosfolípido en este tipo de pacientes y bueno, generar con ello agregación plaquetaria y ser otra causa asociada de trombocitopenia. Puede haber igual anticuerpos presentes contra la trombopoyetina o contra los receptores, lo que va a originar la destrucción o no formación de estas células. Respecto a la anemia hemolítica autoinmune, se ha observado que pueden existir anticuerpos calientes de tipo IgG o IgA o anticuerpos anticardioligina como mecanismo patogénico de este tipo de situación. Y para la anemia inflamatoria, que es en general la que cursan todos este tipo de enfermedades autoinmunes sistémicas, la característica típica, pues hay una disminución endógena de la eritropoyetina